todos por venir a esta sesión. Em, en esta ocasión me toca hacer a mí una pequeña introducción a todo, y dar algunas definiciones, ¿no? Sobre qué vamos a entender nosotros por discurso político, cómo vamos a trabajar el discurso político y sobre todo acordamos que sería interesante ver cómo ha evolucionado las concepciones del discurso acerca del discurso político desde la antigüedad, desde su gestación con los griegos y los romanos, hasta la actualidad, ¿no? Con las teorías más lingüísticas del análisis del discurso más recientes. Y entonces eso es lo que yo les planteo en esta sesión. Mm, yo voy a exponer principalmente, ustedes en cualquier momento si quieren hacer una pregunta, pueden tomar la palabra, pueden escribir en el chat. Y en algún momento les voy a pedir que veamos unos videos para hacer algunos ejercicios, incluso entre todos, ¿no? Para poner en práctica algunas de los conceptos teóricos, algunas de las teorías que vamos a ver a lo largo de esta sesión. ¿De acuerdo? Ok, sí se ve mi pantalla, ¿verdad? ¿Todo bien? Todo perfectísimo, vemos Muy y te bien. vimos claro. Vale, entonces, pues voy a dar inicio a esta sesión y bueno, como yo les digo, mi sesión va a estar dividida en tres grandes partes, ¿no? Eh, cómo se aborda el discurso en la antigüedad y sobre todo vamos a estudiar cómo lo define Aristóteles en la retórica. Vamos a hablar sobre el ethos, el pathos y el logos, que son tres categorías fundamentales, no solo para el estudio del discurso político, sino para cualquier comunicación en público. Y vamos a hablar el tema importante de los géneros discursivos, ¿no? Y aquí es donde vamos a ver la división entre género deliberativo político, género judicial y género epidíctico o demostrativo. Y como tercera parte, como tercer gran bloque, vamos a hablar sobre el discurso político en la actualidad, algunas características, algunas definiciones y algunas propuestas de clasificaciones que se han hecho actualmente. Entonces, iniciamos con el discurso político en la antigüedad. Y bueno, iniciamos como casi todas las cosas con los griegos y los romanos, ¿no? Quienes nos legaron esta forma en que una sociedad debe resolver sus conflictos, idealmente, ¿no? Exponiéndolos frente a un grupo de personas, debatiendo y llegando a una solución que convenga a la mayoría de la gente de esta sociedad. Y gracias a esta interacción, ellos estudiaron cómo hablaban los oradores y nos dieron claves, nos dieron tratados de cómo argumentar en favor o en contra de diferentes postulados, ¿no? Y remarcaron la importancia de convencer y persuadir al auditorio. Eh, la retórica es eso, fundamentalmente, cómo todos los métodos que seguimos para agradar al público, para que el público piense como nosotros y aún más para que el público actúe como nosotros queremos que actúe. Y esto, por lo tanto, crearon métodos argumentativos y estudiaron el lenguaje de los mejores oradores. Fue así como surgió la retórica y la oratoria de manera muy general. Y bueno, surgió en una democracia como la ateniense, donde los asuntos políticos importantes se juzgaban en una asamblea y donde eran frecuentes los pleitos ante tribunales populares. Si alguien quería hacer una propuesta, tenía que exponerla a un público especializado y tenía que convencerlos de aceptar esa propuesta, ¿no? De condenar a un ladrón, de ir a la guerra, de quedarse en paz. Todas estas cuestiones que concernían a la polis eran tratados en el foro. Por ello, el dominio del arte de la palabra era algo esencial para todo aquel que pretendía triunfar en la política. Para todo buen orador tenía que saber hablar bien y saber convencer. Y justo en este ámbito aparecieron grandes maestros del discurso, tanto para actuar en procesos judiciales, en los que se había que acusar o defender un caso ante un tribunal, como en la lucha política,
donde el orador trata de conmover a su auditorio con un brillante discurso. Dicen que no me escuchan bien. No sé cómo subir el volumen. ¿Todo bien? ¿Se oye bien? Yo te escucho bien. Ok. Ok, a lo mejor, no sé si sea mi aparato, a lo mejor por ahí alguna característica de Francisco. Ok, vale. Entonces, en este ámbito surgieron muchos discursos que todavía se están estudiando. Por ejemplo, surgieron las Filípicas de Demóstenes, que él quería sobre todo mantener la independencia de Atenas contra las pretensiones del rey Filipo de Macedonia, ¿no? Que quería conquistar toda Grecia. Entonces, en estas Filípicas, él lo ataca y dice, no, él es un tirano, no nos dejemos gobernar por este tirano, tenemos que defendernos y tenemos que ser libres, ¿no? Atenas debe ser libre de las pretensiones de Filipo. Surgió también el panegírico y sobre la paz de Isócrates, que es un autor que está más bien a favor de que no haya guerras, porque las guerras son muy costosas y las guerras traen consecuencias muy malas, y por ello él plantea como que lo principal debe ser la paz, y trata de convencer de que todos los griegos tienen que unirse para mantener esta paz y poder ser prósperos. Y también están las famosas Catilinarias de Cicerón, que estas fueron discursos que se dieron contra Catilina, que se presentaba como cónsul rival de Cicerón, y él preparó un golpe de estado y una conjuración para matarlo. Entonces, Cicerón destapó esta conjuración en el Senado y como consecuencia arrestaron a Catilina y él ganó las elecciones al final. Y también encontramos un pequeño manual de cómo ganar las elecciones ya en esa época. Por ejemplo, eh, este manual lo escribió el hermano menor de Cicerón, que se llama Quinto Tulio, y es una carta en la que él le hace diferentes recomendaciones eh, cuando él se quiere postular a cónsul, a gobernador de Roma. Y bueno, sobra decir que Cicerón ganó por unanimidad y fue cónsul a partir del año 63. Estas recomendaciones van desde que no están escritas para ser leídas como un tratado, ¿no? Están escritas como en un tono muy cercano, dado que era su hermano, y por ello y son muy francas también. Entonces, algunas de las cosas que le dice Quinto Tulio a Marco Tulio Cicerón son que debes mantener las apariencias por encima de lo real, ¿no? Debes aparentarse en un hombre poderoso, que se acompaña de mucha gente, que es feliz, que es influyente, aunque no sea cierto, ¿no? Porque lo más importante es aparentar serlo. La número 2 es procura a tus amigos, perdón, y hazles saber que si te deben favores, este es un buen momento para pagarlos, ¿no? Empieza a cobrar favores para conseguir tu puesto. Número 3, ten cuidado con los apoyos inesperados. Si alguien te hace una donación sospechosa, ten mucho cuidado porque a lo mejor hay intereses de por medio, ¿no? Y a lo mejor te vas a ver comprometido una vez que ganes el puesto. Número 4, no hay ningún hombre imposible de convencer. Por eso tus discursos deben ser brillantes. Número 5, el público más importante son los indecisos. Y este punto es curioso porque vamos a ver más adelante que Verón, Eliseo Verón, dice que el discurso político se caracteriza por tener tres tipos de destinatario, y que lo más importante es convencer justamente al paradestinatario, que es el público que no está ni en contra ni a favor tuyo. Entonces, es más o menos lo mismo que lo que le está diciendo este Quinto Tulio a su hermano, que si logra convencer a los indecisos, probablemente gane las elecciones.
Número 6, alimenta las esperanzas de los jóvenes, dado que los jóvenes son un público muy importante y un grupo muy numeroso, promételes cosas y ve acompañado siempre de ellos. Enfócate en los jóvenes, haz propuestas para los jóvenes. Haz que se entusiasmen por ti. Número 7, ve siempre rodeado de una gran multitud, ¿no? Y esto también todavía lo podemos ver en las campañas presidenciales pues que prácticamente de muchos candidatos de aquí de México y de otros países. Como siempre van con esta gran multitud tras de ellos. Número 8, ten en cuenta quiénes son tus enemigos. No te confíes. Tenlos en la mente siempre. Número 9, trata de ganarte a tus adversarios. Si logras ganarte a tus adversarios, la gente te verá como un candidato confiable, como un candidato fuerte, como un candidato que logra sus propósitos. Número 10, logra el fervor del pueblo. Y número 11, adula a hombres para ganarte sus favores. Dice Quinto Tulio que la adulación no es una virtud, pero en las campañas se perdona. En las campañas puedes adular a quien sea con tal de ganarte su favor, con tal de que te ayude a, a conseguir el puesto que tú quieres. Y número 12, promete aunque después no puedas cumplir. Esto, y bueno, estas son las bases sobre las que se ha fijado como todo el concepto de campañas y que es sorprendente que hace 2000 años ya estén diciendo este tipo de cosas, ¿no? Y que todavía eh, en la actualidad muchos de estos consejos hayan prosperado y que los políticos los estén utilizando de manera consciente o inconsciente. Bien, este fue el manual para ganar las elecciones de Cicerón. Y entonces, la retórica y la oratoria, ¿no? La retórica enseña a convencer a los oyentes y a persuadirlos, a moverlos a que tomen una acción o decisión. Es todo este conjunto de preceptos para lograr objetivos comunicativos específicos, ya sea defender una opinión, acusar a un enemigo, pedir un voto, convocar consultas populares. Y así como la retórica es la teoría, la oratoria es la práctica, es la puesta en práctica de esta teoría. Por esta razón vamos a estudiar un poco lo que dice la retórica de Aristóteles. Y también les voy a hacer una pequeña introducción a este libro. Se divide en 3 libros. Los 2 primeros están ampliamente dedicados a la argumentación, a hacer todos estos silogismos. Y el tercer libro está dividido en 2, en la elocución, en cómo poner hacer la puesta en escena del discurso y cómo hacer la disposición del discurso, es decir, cómo ordenar el discurso paso a paso para que sea lo mayor convincente posible. También hablamos sobre el objeto, hace una definición y objeto de la retórica. El lugar de la retórica como arte. Aristóteles hace una definición de la retórica y habla sobre la utilidad de la retórica. ¿Para qué nos sirve la retórica en nuestra vida cotidiana, aunque nosotros no seamos políticos y no queramos ser nunca políticos? En primer lugar, el lugar de la retórica como arte. Se trata de encontrar un método a partir del cual podamos razonar sobre cualquier problema que se nos proponga, ¿no? La retórica nos va a permitir em, estudiar cualquier tema, hablar sobre cualquier tema y convencer a la gente sobre cualquier tema que sea posible. Y el método es una forma de proceder que razona sobre lo probable basado en enunciados plausibles. La retórica no habla sobre cosas científicas o no trata sobre cosas científicas, sino que aborda más bien lo más probable, lo más plausible, eh, y trata de convencer de ese estado de cosas. Por ello, será unas afirmaciones sobre estados de cosas y
y está muy relacionado con la dialéctica, ¿no? Tanto la retórica como la dialéctica abordan cuestiones de materia humana y nos permiten avanzar sobre el conocimiento humano también, sobre el conocimiento no solo de nosotros, sino de nuestra sociedad, de la cultura, de la política, de cualquier cosa. Este es algo que le interesaba mucho hacer a Aristóteles, ¿no? Darle a la retórica la importancia necesaria y que la tomaran en cuenta. En segundo lugar, tenemos la definición de retórica, que es una técnica. Es una técnica que, como dijimos, trata de cosas que son del conocimiento común y su finalidad principal es la persuasión. Lograr que tu auditorio, que las personas que te estén escuchando se, eh, estén a favor de lo que piensas, actúen como tú les dices. Y es el resultado de un aprendizaje, porque no es un conocimiento innato, sino un conocimiento adquirido. Em, en este sentido, hay dos tipos de oradores. Los oradores que son naturales o los que tienen el talento natural y los que tienen que estudiar y estudiar y estudiar para poder dar un discurso. Aristóteles dice que tanto es bueno ser un orador natural, pero siempre hay que seguir estudiando para lograr la persuasión. La retórica se ajusta a normas y ejercicios y pone en juego la destreza del orador. Mientras el orador sea más hábil para manejar al público, tener más recursos, ¿no? Más figuras, más lugares comunes, le será más fácil ponerlas en práctica y hacer que su auditorio y convencer al auditorio de manera más fácil. Y tiene una temática concreta y conveniente. Y conviene informarse de los auditorios especializados. Esto también es muy importante, ¿no? No es lo mismo dirigirnos ante un seminario de investigación que dirigirnos a un estadio lleno de gente, ¿no? Por eso era importante recalcar quiénes era tu público eh, para lograr convencerlos mejor. Y la utilidad de la retórica. ¿Para qué sirve la retórica? Para la defensa de la libertad, como vimos en algunos discursos como las filípicas, para información de los auditorios, por ejemplo, un grupo de estudio, para capacitar en la defensa de los contrarios, como ante un juzgado, y para defenderse uno mismo de los ataques injustos. Ya estábamos pensando en juzgados públicos, que era otro ámbito en que se hablaba en público en la antigüedad. Bien, si hasta aquí no hay ninguna duda, vamos a estas tres categorías que son el ethos, el pathos y el logos, que están en la retórica y que Aristóteles los va a definir de la siguiente manera. Primero vamos con el pathos, el cual va destinado al oyente, es decir, convencer mediante recursos afectivos para despertar las pasiones del auditorio, ya sea la ira, el miedo, la felicidad, la tristeza, ya que si un auditorio se muestra sentimentalmente favorable a lo que se le propone, lo más probable es que sea convencido, ¿no? Piensen, por ejemplo, en Trump, que recurre mucho al enojo, al resentimiento, o recurría a estos sentimientos para convencer a su público. Y hay diferentes pruebas patéticas o correspondientes al pathos. Las vamos a ver de manera un poco general, pero son importantes saberlas. Estas pruebas se contraponen a la argumentación racional por apelar directamente a los sentimientos y se dirige a la parte afectiva del hombre, ¿no? Hay un dicho que dice que las razones del corazón no las entiende el cerebro. Y es esto, dirigirnos completamente a los sentimientos de diferentes maneras, ¿no?
Por eso son pruebas de un inmenso valor persuasivo, mucho más eficaces en ocasiones que los argumentos estrictamente racionales. Por ejemplo, cuando una niña o un niño le dice a su papá, papá, por favor, cómprame este juguete, ¿no? Cómpramelo, por favor. Y su papá le dice, no, no, no te lo voy a comprar, no, no, pídelo para tu cumpleaños. Y el niño o la niña dice, ay, por favor, papá, por favor, ya no me quieres, ¿verdad? Por eso no me quieres comprar este juguete. Este es un ejemplo de una argumentación que va directamente a los sentimientos del papá y lo que busca es conseguir el juguete, ¿no? Y es muy eficaz, además. Eh, Otro ejemplo es, por favor, juez, no me condene. Tengo familia. Sin mí, si yo estoy en la cárcel, mi familia no va a poder sobrevivir. Ahí no estamos argumentando de manera lógica, sino es puramente despertando la compasión del juez para lograr que reduzca la sentencia, ¿no? O te dedico este poema o esta canción porque me acordé de ti. Esta es otra manera de convencer o de halagar a la persona a la que se está dirigiendo para convencerla, ¿no? De que pues yo soy un buen partido y te conviene salir conmigo. Bien. Ok, cómo se hacen estas pruebas patéticas? Presentando algo que resulte especialmente agradable e interesante para el público, elogiándolo para posteriormente ponerlo en relación con el tema que queremos presentar, ¿no? Esto en otras palabras es, al principio vamos a despertar las pasiones para después argumentar ya con la lógica el tema que nosotros queremos tratar. La siguiente parte de este triángulo retórico es el mensaje o el logos, que se trata de convencer a través de razonamientos. Aristóteles dice que es la parte más importante de la retórica, o al menos la que requiere más trabajo, ¿no? Porque son todos estos silogismos, todas estas elucubraciones mentales, que no solo cuesta trabajo laboral, sino también comprender. Y cuando acudimos a pruebas racionales, a argumentaciones, tratamos de persuadir a través del discurso mismo, presentándolo como verdadero o aparentemente verdadero. Y también tenemos diferentes tipos de pruebas. Por ejemplo, los signos, que son las señales perceptibles que acompañan un hecho, que permiten deducir con seguridad cierto estado de cosas. Por ejemplo, si las huellas de un acusado están en el arma homicida, lo más lógico es que él haya sido el quien mató a la víctima, ¿no? Em, o hace poco, o ayer vi un video que Anaya decía, aquí dice que yo era diputado el 2004, perdón, el 2014, pero eso, y que yo recibí un soborno en ese momento, pero eso no es cierto. Yo voté por la reforma energética en diciembre de 2013, por lo tanto, esto que dicen es falso. Ese sería un signo. También tenemos argumentos, que son pruebas racionales deductivas, basadas en los datos de la causa. Y aquí tenemos todos los silogismos, ¿no? Por ejemplo, el único bien es la virtud, porque un bien es en definitiva aquello de lo que nadie puede hacer mal uso. Nadie puede hacer mal uso de la virtud, luego la virtud es un bien, ¿no? Entonces, en este silogismo se alojan todos los pensamientos parcialmente necesarios para que el oyente llegue a la conclusión que estamos esperando. Y tenemos lugares comunes, que son fórmulas que constituyen depósitos de información o depósitos de ideas. Em, por ejemplo, los refranes o los dichos populares son un tipo de lugar común. El que ustedes quieren, más sabe el diablo por viejo que por diablo, puede ser uno. La familia es lo más importante y es lo que debemos que defender, ¿no? Ese sería un argumento de los que están en contra del matrimonio igualitario. Mm, ¿Qué otro? Ahí tenía otro, se me acaba de ir.
lo más importante es la salud, ¿no? Entonces tenemos que cuidarnos en esta época de coronavirus y por favor permanezcan en casa. Sería un argumento del secretario López-Gatell. Y pasamos ahora al ethos o al orador, que es esta parte del triángulo retórico, ethos, pathos, logos, el cual se trata del talante o del carácter del orador desplegado en el discurso para inspirar confianza en el oyente. Y antiguamente decían que había 3 virtudes de un buen orador: que sea sensato, que posea mucha virtud, que sea benevolente. En la antigüedad esos eran los valores que un buen orador debería poseer si quería convencer a su audiencia. Ahorita ya han cambiado un poco, ¿no? Pero normalmente es eso, que un orador nos transmita confianza, que se vea, que sepa de lo que está hablando, que, que esté bien vestido, que nos mire a los ojos, que tenga una sonrisa, ¿no? Un político que esté bien arreglado o que sepa moverse, que sepa eh, em, utilizar la gestualidad para convencer. Esta es la parte del ethos. Y Catón decía que el orador perfecto era un hombre bueno, experto en hablar. Este sería el máximo orador, el mejor orador en la antigüedad. Y tenemos también pruebas éticas o cómo convencer a través del ethos. Dice Aristóteles, se persuade por el talante, cuando el discurso es dicho de tal forma que hace al orador digno de crédito, porque a las personas honradas las creemos más y con mayor rapidez, en general, en todas las cosas, ¿no? Nos gusta que cuando alguien habla en público, que se pare derecho, que nos mire de frente, que esté bien vestido, ¿no? Por ejemplo, por eso aquí tengo una foto de alguien con saco, corbata, y, y que sonría, que sea agradable, que hable de forma o que parezca honrada, aunque no necesariamente lo sea, ¿no? En cambio, una persona que habla muy bajito, que mira hacia abajo, que no parece tener confianza en sí mismo, resulta menos persuasivo. Y algunas estrategias persuasivas pueden ser la puesta en escena, ¿no? La elección de los escenarios, el montaje entero y hasta el último gesto tiene como objetivo obtener el prestigio persuasivo. Un ejemplo rápido de esto puede ser el librero, ¿no? Con el librero yo hago una puesta en escena de que yo he leído mucho y por lo tanto puedo transmitir un poco de lo que conozco y de lo que yo sé y por eso ustedes me pueden escuchar, ¿no? Eh, pero también el lenguaje corporal es muy importante a la hora. Si me estoy moviendo así todo el tiempo, si estoy mirando hacia arriba, no voy a parecer tan convincente. En la representación de temas cotidianos que suponen una acomodación del discurso al tipo específico del público al que va dirigido y que por responder a las expectativas del oyente. Ahí hay un error. En este caso, nos gusta que un orador nos hable de manera cercana, ¿no? Que, que se acerque a nosotros a través de temas. Por ejemplo, puede decir un doctor en el salón de clases, ¿no? Yo como ustedes, alguna vez fui un estudiante y sé eh, todas las carencias que tiene un estudiante y todos los problemas que tiene un estudiante. Pero aún así, tienen que hacer un trabajo de 20 cuartillas para la siguiente semana, ¿no? Ese es un pequeño ejemplo. Otro, eh, Mark Zuckerberg podría decir también, yo para lograr el éxito, para lograr que Facebook fuera una empresa mundialmente reconocida y con millones de dólares, fallé 400 veces, ¿no? Entonces tú también puedes hacer tu empresa y no te rindas si alguna vez fallas. Esta sería la representación de temas cotidianos, que el orador
no solo sea un ente al cual debemos emular, un ente perfecto, sino también que sea alguien que sepa cómo es desenvolverse en la vida cotidiana. Y el tercero es la referencia a cosas que sean inauditas, novedosas o nunca antes vistas. Nos gusta que nos hablen de este tipo de cosas, que nos sorprendan, que nos despierten la imaginación, ¿no? Eh, hay un, hay un, hay un empresario que no me cae tan bien, que es el máster Carlos Muñoz, y que él dice, ¿no? Que él se viste como de forma muy excéntrica y que él saca o dice cosas que parecen inauditas, ¿no? Por ejemplo, las universidades son una basura, ¿no? Tus profesores no saben nada y son unos fracasados y yo te voy a enseñar cómo ser tu propio jefe. Ese sería un ejemplo de alguien que apela a lo inaudito, a lo inesperado, para sorprender, para convencer. Bien, entonces todas estas características, este triángulo retórico, el ethos, el pathos y el logos, la credibilidad, la emoción y la lógica, se unen para dar como resultado la persuasión, ¿no? No es como que solamente convenzamos con el ethos o con el pathos o con el logos, ¿no? Tiene que haber una combinación de las tres para que un político, para que un orador resulte persuasivo, resulte agradable. Vale, vamos ahora a los géneros discursivos. Si no hay ninguna duda, ¿todo bien? ¿Vamos bien? Ok, vale, perfecto. Los géneros discursivos en la antigüedad eran tres. Y dice Aristóteles, la función del orador se desarrollaba en tres clases de materias: el género demostrativo, el deliberativo y el judicial. El demostrativo es el que se emplea en alabanza o censura de alguna persona determinada. El deliberativo, reservado a la discusión de cuestiones políticas. Entonces ya vamos llegando, ¿no? Ya poquito a poco vamos llegando al discurso político. Y se usa para expresar opiniones. El judicial, usado en los tribunales, implica la acusación y defensa, o bien la demanda y la réplica. Y en mi opinión, al menos, son estos tres géneros a los que se reduce el arte de la retórica. Y vamos a ver cada uno de estos géneros. Vamos a empezar con el epidíptico. Esta es la clasificación puesta de otra manera. El género epidíptico o demostrativo trata de elogios o vituperaciones o acusaciones de determinadas personas o cosas que puedan crear deleite en los oyentes a base de sensaciones favorables y hechos reconocidos por todos, ¿no? Por lo mismo, va dirigido a un auditorio que tiene, que cuando, que tiene la función nada más de escuchar y disfrutar el discurso, nada más. No tiene que tomar ninguna decisión, no tiene que votar, solamente está aquí por el deleite mismo de escuchar a alguien más hablar. Por eso su objetivo es solamente agradar a los oyentes, sin más, con lo que se está diciendo, ¿no? Ya sea alabar a alguien, por ejemplo, piensen en un panegírico, ay, qué buena persona era, ¿por qué se nos fue? O atacar a alguien, ¿no? López Obrador, tú no sabes nada, eres un peligro para México. Este sería un tipo de discurso epidíptico demostrativo. Por ello, su materia es lo bello, si queremos elogiar, o lo vergonzoso, ¿no? Si queremos si queremos censurar a una persona o algún hecho. Normalmente está en tiempo pasado, porque se elogian o vituperan hechos o virtudes ya sucedidas, y se enfoca especialmente en el pathos, en despertar las emociones del auditorio. El forense o judicial es el género que se produce en los tribunales de justicia. Va dirigido especialmente a un juez
y por ello su objetivo es convencer al juez sobre lo justo o lo injusto de una causa. Este género se divide en dos, ¿no? La acusación, o la tarea del fiscal, y la tarea de la defensa, ¿no? Defenderse defender al acusado. La materia va a ser cualquier hecho que sea un crimen, un impeachment, ¿cómo se dice impeachment? Una revocación de mandato, cualquier tema que sea, al que podamos acusar y que podamos defender. También está en tiempo pasado, puesto que hablamos de hechos y sucesos que ya pasaron, de los que ya no se pueden hacer nada, sino imponer la justicia, y se enfoca especialmente en el logos, ¿no? En las pruebas reales, en las pruebas lógicas, o en los signos, por ejemplo, las huellas del acusado que vimos en la parte de logos, o las fechas, en el caso de Anaya, en el caso de Anaya que les puse hace rato. Y finalmente, el deliberativo o político. ¿A quién va dirigido? A una asamblea que está facultada para tomar decisiones políticas, para tomar decisiones y que esas decisiones influyan en el resto de la sociedad, ya sea aprobar una iniciativa, ir a una guerra, que la marihuana sea legal, que el matrimonio igualitario sea legal, que el aborto sea legal, ¿no? Que puedan votar a favor o en contra de este tipo de propuestas. Y su objetivo es, tiene como fin lo bueno y lo conveniente, o bien lo útil o lo perjudicial. Eh, es bueno que aprobemos el aborto, porque así va a haber menos muertes de mujeres. Ese sería un tipo de argumento que se esboza en el discurso político. La materia es el consejo y la disuasión, y el tiempo es el futuro, porque hablamos de cuestiones que vamos a implementar en la sociedad, que queremos que sucedan, que aún no han sucedido, pero que queremos cambiar nosotros con el discurso. Y se enfoca más que nada en el ethos. Es muy importante el ethos político, y ya que, como vimos anteriormente, un político que se presenta así como alguien cercano, alguien al que podemos confiar, eh, va a ser más fácil que lo apoyemos. Bien, ahora, ok, tengo más sobre deliberativo político. Eh, algunos ejemplos son los discursos dados en el Congreso de la Unión, auditorio capacitado para crear leyes, ¿no? E incluso todavía hay votaciones. Hay votaciones sobre si se aprueba o se rechaza una ley. Y el género político correspondería, según Aristóteles, a aquellos discursos en los que el orador pide al auditorio votar a favor o en contra de una propuesta, únicamente. Solamente estos tipos de discursos son los políticos, ya sea declarar la guerra, reformar la Constitución, aprobar una iniciativa de ley, acordar el presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. A modo de síntesis, tengo este cuadro en el cual podemos comparar las diferentes características de los diferentes géneros, el epidíctico, el deliberativo y el judicial, y vemos que algunas características del epidíctico es la alabanza, el vituperio, y que busca agradar o censurar y recoger un aplauso. En contraste con el deliberativo, que habla sobre lo conveniente y lo perjudicial respecto a una acción futura, y, y con respecto al judicial, que habla sobre lo justo o lo injusto respecto a una acción pasada. El epidíctico convence a través del pathos, el deliberativo a través del ethos y el judicial a través del logos. El primero va dirigido a alguien que escucha por placer, el deliberativo a quien busca recibir un consejo y para votar a favor de ese consejo, y el judicial a quien tiene que dictar una sentencia, ¿no? Al juez. Los tiempos verbales que se usan, el pasado, el futuro y el pasado, y algunos ejemplos. Un brindis en una boda o un meeting, o por ejemplo una presentación de libro, ¿no? Qué buen libro. Este libro se lo recomiendo porque gracias a él descubrí un mundo fantástico de Narnia, algo así.
El deliberativo puede ser una llamada al voto al cierre de un debate, y un ejemplo del judicial es un discurso de un fiscal que busca acusar a un presunto culpable. Vale, vamos a ver un video y vamos a discutir sobre utilizando estos tres géneros, el epidíctico, el demostrativo, el deliberativo y el judicial. Vamos a tratar de decir a qué tipo de género corresponde este video de Anaya y por qué. A ver, no sé si ustedes lo estén viendo. Creo que tienes que dejar de compartir y... Ajá, ahí ya lo vemos. Ok, perfecto. Ahí va. Creo que no se está escuchando, Ángel. No sé Perdón, si compartiste el audio cuando compartiste la pantalla. a ver, déjame ver. No, no lo hice. Muchas gracias. Gracias. Pues con la novedad de que López Obrador me quiere meter a la cárcel, con el testimonio de 2 testigos balines. O sea, López Obrador me quiere fregar a la mala. Le estorbo para sus planes de sucesión en 2024. No quiere que yo sea candidato. Y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo. Está enojado por los videos que publico cada semana, que por cierto ya rebasaron los 70 millones de reproducciones. Bueno, lo increíble es que no hay más argumento para perseguirme que lo que dice en su declaración el corrupto y mentiroso de Lozoya. Ahora, el pretexto es lo de menos. Dicen que la verdad no peca, pero incomoda. A López Obrador le incomoda que señalemos sus estupideces, que los niños con cáncer no tienen medicinas, que su reforma eléctrica destruye el medio ambiente, que fracasó en lo que él nos dijo que era su principal objetivo, provocó que aumentara la pobreza. Y sobre todo, ¿sabe qué es lo que más le molesta? Que le recordemos que su principal promesa, la de acabar con la corrupción, resultó un fraude, una verdadera vacilada. Ahí están las casas de Bartlett, las de Irma Heréndira y sus hermanos, los 2 hermanos de López Obrador, Pío López Obrador y Martín López Obrador, recibiendo fajos de lana en efectivo. O sea, a mí me quiere fregar por los dichos de un delincuente que es un corrupto y mentiroso. Y a sus hermanos no les hace nada, cuando ellos sí recibieron dinero. Ahora, lo que está pasando es que si eres incómodo para un presidente que está obsesionado con tener todo el poder, que no soporta que lo critiquen, que nos ha dicho que o estás con él o estás contra él, la salida es esa: quitarte del camino, fregarte a la mala. Así lo hace todos los días en la mañanera. Miente, divide, insulta y le da lo mismo. Si son instituciones, organismos, medios de comunicación, intelectuales, todos son enemigos personales para él, porque él se cree la medida de todas las cosas. Hay mucha tristeza ver cómo con un gobierno y un presidente así, México se está convirtiendo en un país en el que es delito pensar diferente. Yo sé que me traen la mira. Desde hace un mes tenían todo listo para iniciar el proceso en mi contra. De hecho, lo publicaron los periodistas Raimundo Rivapalacio y Darío Celis. Y yo también lo pude confirmar. O sea, Darío lo escribió con todas sus letras. Esta es parte de su nota. Desde Palacio Nacional salió la instrucción a la Fiscalía de judicializar la carpeta contra Ricardo Anaya. Y luego Rivapalacio publicó muchos detalles sobre esa orden de López Obrador de perseguirme. O sea, hace un mes ya tenían todo listo. Nada más que se dieron cuenta de que el expediente, como todo lo que hace este gobierno, estaba hecho con las patas y que iban a hacer un verdadero ridículo. Entonces, para no hacer el ridículo, hicieron una porquería. Cambiaron la declaración de Lozoya.
O sea, alteraron el expediente. Fíjate, antes decía que me habían dado dinero cuando yo era diputado, que es que a cambio de mi voto, el 8 de agosto de 2014. Pero se dieron cuenta de que en esa fecha yo no era diputado y que en esa fecha ni siquiera estaba en la Ciudad de México. Entonces, ¿qué crees que hicieron estos desgraciados? Pues cambiaron el expediente. Tengo las pruebas. En lo que modificaron, ahora la supuesta entrega de dinero ya no tiene nada que ver con mi voto y la fecha ya no es el 8 de agosto. Entonces, con el parche hecho, están listos para proceder en mi contra. Así se las gasta este gobierno. Ahora, me cae que es cierto. Eso de dime de qué presumes y te diré de lo que careces. Tantos golpes de pecho con la honestidad, Andrés Manuel. Para acabar así, haciendo estas porquerías. Y al contrario de lo que dices, sí es tu fuerte la venganza. O sea, no has perdido una sola oportunidad de vengarte de quienes consideras tus adversarios. Y a mí me traes atravesado desde los debates, no lo superas. Y mira, tú tienes todo el poder. Además que yo tengo 3 ventajas. La primera es que estoy limpio. La verdad está de mi lado y lo voy a demostrar. La segunda es que no te tengo miedo, Andrés Manuel. Hazle como quieras. No te vas a deshacer de mí, porque tengo una causa justa y voy a luchar por ella. Y mi tercera ventaja es que como ya me trataron de fregar a la mala durante la campaña, con una bola de acusaciones que resultaron todas falsas, pues ya estoy más curtido. Y ahora sí voy un paso adelante. Voy a defenderme y otra vez voy a probar mi inocencia. A quienes me apoyan, les pido su comprensión. Voy a tener que estar fuera una temporada, espero que sea muy breve. No es lo que me hubiera gustado. En lo personal y sobre todo en lo familiar, es una decisión bien dura. Pero a ese nivel se está degradando la política en México y por ahora no hay de otra. Porque si me dejo, me van a quitar mis derechos políticos y me van a quitar la posibilidad de ser candidato en 3 años. Entonces lo que voy a hacer es presentar pruebas muy contundentes para desenmascararlos. Y en cuanto les gane, voy a poder reanudar mi recorrido por todos los municipios de México. Pero esta no es ni remotamente la primera vez que un presidente así, autoritario y gandalla, obliga a sus opositores a tomar medidas extremas. Pero a ti, ¿qué tanto te gusta la historia, Andrés Manuel? En 1853, Benito Juárez, el de Tumampara de todas las mañanas, tuvo que exiliarse en Estados Unidos, porque lo estaba persiguiendo el dictador Antonio López de Santana. Y en 1910, Madero, otro héroe de Tumampara, tuvo también que exiliarse en Estados Unidos por la persecución de otro dictador, que era Porfirio Díaz. Pero no se rindieron, ¿eh? Volvieron a México en cuanto pudieron para seguir luchando. Y no te confundas, Andrés Manuel. Yo no me estoy comparando con Benito Juárez y con Madero. No, te estoy comparando a ti, con Santana y con Porfirio Díaz. ¿Te pareces tanto a ellos? En lo autoritario, en lo megalómano y sobre todo en lo mentiroso. Yo sigo en la lucha. No me rindo y no me doblo. Voy a seguir publicando todas las semanas. Y voy a aprovechar para hacer una gira con migrantes. Con esos mexicanos que también tuvieron que salir de México para conservar la esperanza. Y lo más importante que hoy les quiero decir a todas y a todos ustedes es que al final lo que pase conmigo es lo de menos. El problema es lo que te están haciendo a ti y a nuestro país. Eso es lo verdaderamente grave y eso es lo que tenemos que corregir. No me despido. Hasta muy pronto. Y alégrate. Ya pasaron 3 años. Cada vez falta menos para que se vayan estos incompetentes. Ok, ¿qué tal? ¿Qué características podemos ver desde con eh, de los 3 tipos de géneros que vimos aquí en este discurso? ¿A qué tipo de discurso, a qué tipo de género pertenece este discurso y por qué? Epidíctico, ok.
¿Alguien más? ¿Por qué epidíctico? Pues voy a poner la tabla para que veamos de nuevo. Sí, exacto. Muy bien. Están hablando mal de un personaje, ¿no? De este López Obrador. Y parece que lo está acusando. Le dice estúpido, le dice megalómano, le dice un montón de cosas, ¿no? Le dice que es un mentiroso también. Ujú, bien. Está también en tiempo pasado. Muy bien. Alpazos. ¿Es totalmente epidíctico este discurso, entonces? ¿No? ¿Ustedes le ven, ajá, algo de judicial, algo de político? Sí, judicial porque muestra un texto presentado al juzgado, ok, y también muestra pruebas, ¿no? Hasta hace como unos efectos en la pantalla en los que muestra las fechas y de lo que le están acusando. ¿Se puede hablar directamente? Sí, claro, por supuesto. Es que creo que al final son los tres, o sea, es un recorrido por los Muy tres, bien. argumentando cada una de las cosas. Me parece que no sé qué tanto, para mí es nuevo esto que estás diciendo, pero si lo pienso así, creo que va argumentando algunos, cada uno, entre lo afectivo, entre el patos, entre lo lógico, entre la parte legal, y le va dando sentido él, para darle un orden, me parece. Sí, así es. Muy Hace bien. un énfasis, un énfasis bastante, creo que mucho lo hace en la parte afectiva, en algún momento lo señala bastante bien y luego regresa a argumentarlo, darle un orden. Entonces suena hasta lógico todo. Sí, muy bien, exacto. Él construye un tipo de ethos, ¿no? Que dice, a mí me están persiguiendo, pero yo no me voy a dejar, yo me voy a defender, ¿no? Se está construyendo como una persona que busca lo justo y que está dispuesta a pelear lo justo, aunque eso le cueste el exilio. Eso sería un tipo de ethos. ¿Alguien ve características del discurso político aquí? Luis Ángel, dijiste que ibas a poner la tablita otra vez. No sé si. Sí, Ay, es ok, que, es que no sabía cómo, pero ya lo ok, logré. ok. Ya se ve, ya se ve. Sí. ¿Qué pasa con lo político? O sea, al final de cuentas, él es un político, ¿no? Podría ser un poco, perdón, si no, Sí, sí, adelante. adelante. Podría ser un poco cuando el argumento dice que él se va a defender y está dando una serie, no los dice legalmente a los artículos de la ley, pero como si sustentara un argumento de la lucha por el poder político, cuando habla de la gente que estuvo antes, o la que está él, o Benito Juárez, y hace referencia a esta parte política del país de México como tal. No sé si esta línea pueda servir como tal en ese sentido. Sí, exacto, estoy de acuerdo. Y también dice algo sobre las elecciones, ¿no? Que él se quiere presentar como candidato. Que lo están, lo quieren evitar que se presente como candidato para interrumpir el proyecto de López Obrador. Pero Eh, lo interesante ahí también, no se me llamó la atención mucho que él se basa un poco en la propia historia de, entre comillas, de López Obrador en este recorrido que hace, las referencias casi históricas del mismo como referencias de él, ¿no? exacto, ¿no? Dice que es como, que López Obrador es como Santana y como Porfirio Díaz, y él es como Madero y Benito Juárez, ¿no? Podemos decir que esto es un tipo de ethos, ¿no? ¿Cómo me estoy construyendo a mí mismo? ¿Con quién me estoy comparando? ¿Con qué políticos me estoy alineando? ¿Y cómo te estoy construyendo a ti? Mm, Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere intervenir? A ver, en el chat yo no he visto el chat. Sí, político, porque menciona que se presentará en el 2024. También intenta, aunque creo mal, emular un habla popular.
Sí, esto es verdad, sobre todo al inicio, ¿no? Pues con la novedad de que no sé qué, ¿no? Como que quiere ser muy cercano, lo que veíamos al principio con el ethos, ¿no? Quiere hablar como si fuera como cualquier otro mexicano que está siendo perseguido. Y en relación a lo que hará en el futuro, no se rendirá, ¿vale? Muy bien. Sí, en efecto, les puse este video para ver justamente cómo estos géneros se sobrepasan o se intercalan unos con otros, ¿no? No hay un género epidíctico único o no hay un género deliberativo único o un género judicial, ¿no? Sino que a veces se entremezclan y a eso es a lo que vamos ahora. Eh, Dice que la división en géneros supone en la preceptiva clásica una manera de encuadrar las realidades que pueden estar representadas en el discurso. Y esta separación se hace en la retórica por motivos didácticos o por motivos eh, teóricos, ¿no? Más bien, para poder separar cada una de las características. Sin embargo, en la realidad eh, ocurren cosas muy diferentes. Sí, y en la realidad necesitamos discursos que hagan un poco de las tres cosas, ¿no? Que me defiendan a mí como Ricardo Anaya, de que está siendo acusado legalmente, que tiene un proceso legal y yo me voy a defender, y aquí tengo mis pruebas, pero que al mismo tiempo ataquen a López Obrador, mi contrincario político, y hagan una censura de todas sus acciones del gobierno, y al mismo tiempo que me proyecten como posible candidato en el 2024, ¿no? Todos estos como que se van combinando y para esto saca el discurso. Y bueno, esto a modo de resumen de esta pequeña sección, Platón dice que la oratoria es ganarse la voluntad humana a través de la palabra, ¿no? Este es el objetivo. Y la capacidad de, llegado en caso, elegir según las circunstancias el método más adecuado con el fin de convencer al contrario. Una vez que Aristóteles ha planteado la retórica, es como, aquí está como el método más eficaz de convencer y ya depende de ustedes cómo lo van a utilizar. Depende de la creatividad del orador, ¿no? De qué tan hábil sea un orador para convencer a su público. Ninguna situación queda al margen de la capacidad persuasiva y cualquier tema puede ser considerado verdadera materia del discurso retórico. Podemos hablar sobre lo que sea, podemos convencer sobre lo que sea, y el orador deberá ser capaz de componer su discurso en función de la materia y del auditorio, con independencia de que no esté dentro de alguno de estos tres grandes géneros. Entonces, tenemos la teoría, está muy bien, todo está muy separado, la tabla está muy bien, pero en la práctica todo se va a superponer, intercalar, y se van a mezclar. Pero aún así estos conceptos son importantes para poder hablar y poder analizar un discurso. Al final, los tres géneros tienen sus diferencias, pero en todo subyace en mayor o menor medida la persuasión. ¿Alguna duda hasta aquí? A ver. Recurre a los refranes. ¿A qué refrán? ¿Qué refrán utilizó? Eso sí, no lo noté. Pero bueno, eso es una parte más de los argumentos de las pruebas de logos, ¿no? A ver, ahora vamos a ver el discurso político en la actualidad. Vamos a ver cómo ha evolucionado toda esta teoría y hacer ciertas comparaciones. Y vamos a empezar bueno, ya conocemos qué es discurso político y más que hacer una definición tal cual, o sea, única, que ya no se puede cambiar, sobre el discurso político, vamos a reemplazar esta pregunta o vamos a tratar de responder más bien qué entendemos por discurso político, cuáles son las características de este tipo de discurso. Y bien,
empezamos nuevamente con entendiendo que la vida pública es vida política, ¿no? Y los políticos actualmente están obligados a hablar en público siempre, casi, y de hecho casi a diario, ya sea para dar una declaración, un informe, presentar una iniciativa, aprobar una ley o presentarse como candidatos a algún cargo. Y una característica de este tipo de comunicación, de la comunicación pública, es que hay un orador enfrente que se dirige a un auditorio compuesto por un público heterogéneo al cual va a intentar persuadir, y este auditorio no puede hablar o casi nunca puede hablar. Ni puede responder, ni puede preguntar, hasta que el orador, el político, haya terminado su exposición, y ahí sí pueden aplaudir o pueden preguntar o pueden hacer más intervenciones. Esta es una característica bastante abstracta, pero vamos a aterrizarlo más adelante. Otras características generales es que el discurso político busca construir lo verosímil para ganar adeptos. Por lo tanto, va a apelar a valores compartidos para lograr la adhesión del receptor. Nosotros somos los de izquierda, y defendemos la igualdad de derechos, defendemos el medio ambiente, defendemos ciertos valores que los de derecha a los de derecha no les preocupan tanto, ¿no? Les preocupa más el libre mercado, etcétera, los empresarios. Por ello, el discurso político compromete al receptor a hacer unas elecciones en lugar de otras. O eres de derecha o eres de izquierda, o eres demócrata o eres republicano, eres del PRI o del PAN o del PRD. ¿Y cómo? Apela a la memoria colectiva para provocar efectos con el mínimo número de términos, ¿no? Aquí vemos nuevamente lo de los refranes, lo de los lugares comunes. Y crea normas y hábitos lingüísticos gracias a la reiteración de actores y situaciones distintas a otros grupos sociales, ¿no? Un político siempre va a hablar como un político, aunque esto suene redundante, ¿no? Con ciertas características en ciertos momentos. Y estos momentos son únicos y se parecen muy poco a otras intervenciones que tiene la gente en su vida diaria. También son importantes las condiciones de producción, dado que el discurso político es producto de estas condiciones de producción. Y es producto sobre todo de las instituciones que lo delimitan según condiciones de producción preestablecidas. Por ejemplo, en el caso del discurso deliberativo, pueden ser reglas explícitas e implícitas para tomar la palabra. Por ejemplo, en los discursos que presentan los presidentes ante el Congreso de la Unión, los presidentes mexicanos ante el Congreso de la Unión estadounidense, siempre tienen que saludar al presidente de la Cámara en turno, ¿no? Si no se hace este saludo, pues este discurso no es visto como válido. Y entonces el discurso político debe ser adecuado a estas normas y presentado según un orden para que sea aceptado como los demás como válido. Si no tienes la forma que nosotros te pedimos, y si rompes el tono formal, si rompes toda la ceremonia, nosotros no vamos a aceptar tu discurso político y ni siquiera te vamos a invitar, ¿no? Un ejemplo de esto es el discurso que dan los diputados o el proceso, todo el proceso legislativo para crear una ley, ¿no? Que inicia con la iniciativa de ley, con la revisión de las cámaras, la revisión del Ejecutivo o las observaciones del Ejecutivo y la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Si una ley no sigue este proceso, estas condiciones, no va a ser interpretada como válida. Este discurso político no es interpretado como válido y está destinado al fracaso. Bien, vamos sobre los hablantes o los actores políticos.
Estos hablantes van a realizar acciones tales como conquistar, defender, gobernar, legislar, protestar, denunciar, votar, acatar, participar o deliberar y con el lenguaje. Y el discurso político implica un enfrentamiento y la creación de un adversario, es decir, de un nosotros, o de un yo con ustedes, un nosotros y un ellos, ¿no? Nuestros enemigos, nuestros adversarios, los que no piensan como nosotros. Y la tipificación del discurso político es posible gracias a los valores culturales compartidos por un grupo social. Por ejemplo, la libertad, la igualdad, la tolerancia no son solamente relaciones de grupo, también tienen valores políticos que rigen y organizan y dominan la sociedad. Y además, estos valores nos cambian mucho, ¿no? No es lo mismo la libertad para Trump que la libertad para Putin, o la democracia para Trump que la democracia para Maduro. Entonces, estos valores, además de que los políticos crean un grupo, o un in-group y un out-group, también estos grupos van a tener valores que defienden. Bueno, esto es un poco lo que decía. Y además, estos políticos van a actuar como participantes, como representantes de una obra. Conocemos a los políticos en el front stage, falta una T, donde representan géneros semioficiales diseñados para el público, ¿no? Siempre los vemos como personajes, como oradores, ¿no? A los políticos les gusta presentarse de cierta manera. Su trabajo y su performance, o su ethos, son para ser percibidos por la audiencia como que están haciendo política, ¿no? Que están presentando iniciativas, que están defendiéndose, como en el caso de Anaya, que están acusando a López Obrador. Esto es el hacer de la política. En otras palabras, son personajes presentados dramáticamente, con una historia y una escena creíble y haciendo algo. Por eso aquí pongo el telón de fondo. Son participantes prácticamente teatrales de una obra, que nos están contando una historia o una versión de la historia que nosotros debemos creer, si es que los queremos seguir o no. Y Wodak utiliza esta metáfora también del front stage y del backstage, ¿no? El front stage es donde toma lugar la representación y donde podemos ver a los políticos actuar, discutir, enfrentarse, acusarse, mm, cual- en cualquier discurso político. Sin embargo, en el backstage es donde los políticos salen de este personaje que han creado, pero no los podemos ver, ¿no? Y logran salirse, y se salen de este papel más bien para no quebrar la ilusión y el performance que han logrado gracias a su representación en el front stage. Ok, muy bien. Los destinatarios del discurso político. En Verón, en 1987, dice que todo acto de enunciación política supone necesariamente que existen otros actos de enunciación reales o posibles, opuestos o propios. En cierto modo, todo acto de enunciación política a la vez es una réplica y supone o anticipa una réplica. El discurso es dialógico, siempre estamos discutiendo y estamos anticipando posibles respuestas, posibles argumentos que pueda decir nuestro contrario, y el discurso político se caracteriza por eso. Entonces, el discurso político es una discusión constante, una respuesta a discursos pasados y un anticipo de discursos futuros, y por eso tiene diferentes destinatarios. Y para ver los destinatarios tengo otro video. Vamos a verlos. Está aquí. Para
en este video ustedes me van a decir los diferentes tipos de destinatario que tiene este personaje que es Frank Underwood de la serie House of Cards y que él es el presidente de los Estados Unidos y él quiere, están en campaña para volver a reelegirse y eh, quiere que los estados, que los gobernadores de los estados eh, quiere inmiscuirse en las elecciones, ¿no? Quiere modificar cómo los ciudadanos van a votar. Entonces tiene que convencer a diferentes actores políticos de sus intenciones. Vamos a ver este pequeño discurso y ustedes me van a decir qué tipos de destinatario hay en este discurso. Momento. Así que voy a emitir un decreto. En ningún momento. ¿Sí se puede ver este? Creo que este sí lo compartí bien. Sí, se ve bien y se oye. Ok. Así que voy a emitir un decreto. Por la autoridad conferida en mí como presidente de los Estados Unidos y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, por la Constitución y las leyes de nuestro país, incluyendo el artículo bla bla de la ley bla bla, el artículo bla bla del título bla bla, inciso mierda, mierda. Por si no saben qué está pasando, estoy aumentando tropas nacionales en estos estados para tener espacios seguros en el día de la elección. Insto a los gobernadores a consolidar sus mesas electorales y crear, entre comillas, centros de votación para que la gente vaya a votar. Estoy felicitando a la gobernadora Sally Morrison del gran estado de Arizona por darnos un gran ejemplo de los centros de votación usados en su reciente elección primaria. Pero en realidad, estoy seduciendo a los gobernadores de 5 estados clave: Nueva Jersey, Nevada, Illinois, Ohio y Pensilvania. Señores Harcourt, Núñez, Galliner, Olmsted y Matthews. Recuerdan a Matthews, ¿verdad? Ex vicepresidente del presidente Garrett Walker. No es nada más que un insignificante robabolígrafos. Pero lo necesito. Necesito a los 5 de mi lado si quiero ganar la elección. Matthews en nuestra historia ha sido un perfecto desconocido. Oh, casi lo olvido. El Niño Maravilla está aquí. Mi digno oponente. Fuera de su elemento y atrapado en el mío. Pero verán, en la política, el prestigio lo es todo. ¿Y no dirían que Willy lo pierde a cada minuto? Ok, entonces, ¿qué destinatarios hay o están presentes en este discurso? ¿Pudieran apreciarlos? ¿Qué pasa en este discurso? ¿A quién se está dirigiendo el presidente? Ajá, a ver, hay una mano levantada de Berel. Sí, bueno, en realidad él es como ahí está fungiendo como un narrador omnisciente, como, Sí. como lo que dicen, ¿no? Está rompiendo la cuarta pared, ¿no? O sea, Sí, muy bien. está revelando sus negras intenciones Sí, pues a quien lo está viendo en su mente o bueno, algo así, ¿no? sí, al público, ¿no? Sí, ajá. Un Sí, claro, perdón. menciona una serie de actores ahí, pero Ujú. en realidad él lo que está haciendo es sí, ser como el narrador omnisciente donde revela sus intenciones y quienes lo observan, pues sí, son los espectadores, no Muy bien. las personas que se supone que están convocadas en la reunión.
Así es, nos explica, ¿no? Quiénes están ahí y qué les está diciendo a cada uno de ellos, Sí, con las mismas palabras. O sea, él está diciendo un solo discurso, ¿no? Y cuando rompe esta pared nos explica qué les está tratando de comunicar a cada uno de los presentes, ¿no? exacto. Sí. ¿Alguien más quería hablar? No, creo que lo mismo que dijo la compañera es lo mismo. Sí, a mí me agrada mucho esta serie y he repetido varias veces varios capítulos donde se nota esta parte de cómo le habla a uno, ¿no? Y hay una parte, la verdad, muy interesante, que a lo mejor sí después, no sé si hay una forma que pudieras dejar alguna bibliografía o notas para poder revisar un poco más sobre esto. Claro, sí, claro. Al final está mi bibliografía. Em, bueno, en este pequeño video, el presidente se dirige a tres destinatarios y los vamos a ver enseguida. Y dice Verón, hay tres tipos de destinatario. El prodestinatario, un receptor que participa de las mismas ideas, que adhiere a los mismos valores y que persigue los mismos objetivos que el enunciador. El destinatario positivo, que es antes que nada el partidario. Y en el video, el presidente dice, estoy felicitando a esta gobernadora, que es de mi partido y que ya actúa como yo le estoy diciendo y que siempre me va a apoyar. Por eso la estoy felicitando y estoy reforzando lo que ella piensa. Dice, también hay un contradestinatario, aquel que no comparte las mismas ideas que el orador. Es más, para él lo que es verdadero, para el enunciador es falso, para el contradestinatario e inversamente. O bien, lo que es bueno para el enunciador es malo para el contradestinatario. O bien, lo que es sinceridad para el enunciador es mala fe para el contradestinatario. Al final se para al lado de un gobernador que es su adversario político y a él no, dice que el prestigio está cada vez más bajo, ¿no? Que él está perdiendo prestigio mientras que el presidente lo está ganando. Y el paradestinatario, que es la posición de los indecisos, tiene en el discurso político el carácter de una hipótesis de suspensión de la creencia. Al paradestinatario va dirigido todo lo que en el discurso político es del orden de la persuasión. Es aquel auditorio que puede ser convencido de adoptar la misma postura del orador. Y en el video eh, eh, dice el presidente que se está dirigiendo a 5 gobernadores, ¿no? Para convencerlos de que instauren centros para que le van a ayudar a él. Estos 5 gobernadores como que están indecisos, no saben si lo van a apoyar o si no lo van a apoyar. Entonces el presidente a través de su discurso tiene que convencerlos de que lo apoyen, ¿no? De que lo apoyen en contra justo de su adversario, de su contradestinatario. Y les puse este video justamente porque se ve como muy clara la distinción de que con las mismas palabras va dirigido al aliado, a los indecisos y al enemigo. Bien, vamos a ver si queda todavía un poco de tiempo esta clasificación sobre el discurso político que propone Ruth Wodak. Y ella divide más bien el discurso político en áreas de aplicación, cada área con varios géneros, o más bien varios subgéneros. Y dice que estos subgéneros son una forma socialmente ratificada de usar el lenguaje en una determinada situación o actividad social. Y en total propone 7 áreas o macrogéneros. En primer lugar, los géneros o los subgéneros que están destinados a formar opinión, voluntad y actitudes públicas. Y aquí tenemos, por ejemplo, las conferencias de prensa, las entrevistas, el discurso de campaña, de toma de protesta o un informe presidencial, que en general todos ellos buscan formar una opinión o reforzar una opinión, crear una voluntad y actitudes públicas. El número 2, el cual busca reforzar actitudes
opiniones y valores, pero ahora dentro de un partido. Y en estos tenemos los programas del partido, los discursos en convenciones o reuniones del partido, discursos por aniversarios del partido y otras celebraciones. Aquí tenemos cómo están eligiendo a Marco Cortés como representante o como presidente del PAN. Este sería un tipo, entraría en esta clasificación para reforzar actitudes. El número 3 sería la negociación de actitudes o opiniones entre partidos o la coalición. Por ejemplo, negociaciones entre coaliciones, programas de la coalición, acuerdos, discursos o en reuniones entre partidos. Esto ya es interpartidario. Discurso de toma de posesión, si es que aplica, y el discurso conmemorativo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esta coalición va por México y entraría en esta tercera clasificación. Número 4, organización de relaciones internacionales. En este caso tenemos discursos de visita de Estado, discurso de toma de posesión, intervención en reuniones, foros y cumbres internacionales, discursos ante la ONU o incluso declaraciones de guerra. Número 5 sería la publicidad política. Por ejemplo, los eslogans de la campaña, el discurso de apertura y cierre de campaña electoral, los pósters, volantes, folletos electorales, todo aquello concerniente a la publicidad y sobre todo también a las elecciones. 6, administración y práctica política. Los subgéneros serían las decisiones, rechazar o aprobar de la legislación, discursos de canciller, discursos de ministros, discursos de renuncia incluso, discurso de despedida o el informe de gobierno. Todo está orientado a administrar y a hacer práctica, a practicar la política. Y finalmente los discursos de control son aquellos de la oposición, ¿no? Declaración de oposición, discursos de protesta, peticiones de referéndum, etcétera. Aquí a lo mejor podríamos poner un poco el de Anaya, ¿no? Que está como, o pretende ser un discurso de la oposición que está siendo perseguida por López Obrador. Bien, tenemos una clasificación bastante extensa y no es cerrada, ¿no? Nosotros podemos ir agregando subgéneros a cada una de estas 7 áreas: control, administración y práctica política, publicidad política, organización de relaciones internacionales, negociación de actitudes, opiniones entre partidos, reforzar actitudes, opiniones y valores dentro de un partido, formar opinión, voluntad y actitudes públicas. Ok. Entonces, tenemos un problema, porque entonces, ¿dónde queda Twitter, no? Los políticos ahora están utilizando Twitter, ¿no? ¿Podemos considerar a Twitter un tipo de discurso político? Y si sí, ¿podemos clasificarlo en alguna de estas categorías? ¿Ustedes qué opinan? Se las paso otra vez. Control, administración y práctica política, publicidad política, organización de relaciones internacionales, negociación de actitudes, opiniones entre partidos, reforzar actitudes, opiniones y valores dentro de un partido, y formar opinión, voluntad y actitudes públicas. A ver, hay unas respuestas. Y una lista del discurso, ¿qué clase de destinatario sería? ¿O no es ningún destinatario? Supongo que depende si adhieres o no a cierto partido político. Hay un mito que dice que el analista del discurso puede ser totalmente objetivo de
su corpus. Y no es cierto. Siempre miramos el corpus bajo nuestra, nuestra perspectiva. Aunque tratamos de eliminarla lo más posible, siempre queda un rasgo en nuestro análisis, que al mismo tiempo es la base del análisis, ¿no? Por ejemplo, los análisis críticos del discurso que están justo en contra de la opresión o del abuso del poder. Primero está el problema de que Twitter es su propio género discursivo que no tiene que ver necesariamente con política. Muy bien, exactamente. Lo usamos, algunos lo usan para política, no todos. Y si tomamos en cuenta los twitters nada más políticos, pueden ser algunos de protesta, de denuncia. ¿En qué clasificación? A ver, 1. En formar opinión, voluntad y actitudes públicas. Es posible, ¿no? Es posible que sea aquí. Aunque, sí, es para conferencias de prensa, entrevistas, discurso de campaña. Puede ser para reforzar este tipo de opiniones, ¿no? A ver, ¿qué más? Aunque también, en lo particular, yo también estoy pensando más en publicidad. ¿Qué piensan? A veces los políticos tocan, todos, creo, depende de su propósito. Bien, exactamente, ¿no? Depende qué político, depende a qué quiera con este Twitter. Reclamar, son Twitter de campaña, ¿no? Que están acompañando, que evidencian todas las acciones de un político durante su campaña. O más bien son Twitter como los de Trump, que incluso ataca o dice cosas sobre los otros países, ¿no? Quedaría más en el 4, aquí, Organización de Relaciones Internacionales. Y eso fue lo que les preocupó a muchos asesores de Trump, ¿no? Que estaba poniendo cosas que podía meterlo en un problema. Yo vería Twitter y otras redes sociales en 3 de esas categorías. La 1, la que vimos, la 2, y creo que era la 4. Depende del contenido de cada mensaje. Muy bien. También creo que el problema es que se usa para distintas cosas. Por ejemplo, el presidente puede mandar un saludo o solidaridad a otro presidente, pero también puede tratar de formar opinión. Bien, entonces vemos que tenemos un problema grande de clasificación de discurso político. Porque conforme se van generando nuevas formas de interacciones, ya no nos alcanza esta clasificación que propone Wodak y tenemos que seguir estudiando. Dice Evelyn, yo considero que actualmente Twitter es de las redes sociales en donde se observan los discursos políticos, pues abarca estos subgéneros. Puedes encontrar campañas. En el caso de Perú, las informaciones de los ministros se están presentando en vez de mensajes de la nación en tweets. Fíjate cómo incluso reemplazan géneros, ¿no? Porque a nadie le interesa ya escuchar el mensaje de la nación y prefieren verlo en Twitter. Bien, muy bien. Como control puede ser debido a que algunos políticos desean dirigir o influenciar la opinión política. Sí, el de control es sobre todo enfocado a la oposición, ¿no? Que son los discursos de oposición y de protestas, las marchas políticas y las peticiones de referéndum. Entonces, sí puede ser de control, siempre y cuando estés en contra del estatus o estés criticando, ¿no? Al presidente o a otros políticos. Sí, muy bien. Las tipologías pueden ser más bien topologías, ¿no? Nos ayudan a ver el espectro y a ver pues sí, a ir analizando y viendo para qué sirven
los discursos políticos. Por eso ella los llama áreas de aplicación. ¿A qué se están enfocando este tipo de discursos? Muy bien, muchas gracias por sus respuestas. Y sí, la de Wodak es solamente una de muchas posibles clasificaciones. Aquí les traigo otra. Esta es de Filardo Lamas y Boyd, del 2018. Ellos dicen que los géneros políticos se dividen en dos. Los que tienen participantes políticos, y aquí podría ser toda la clasificación de Wodak, ¿no? Las campañas, las conferencias, las entrevistas, los debates parlamentarios, etcétera. O sea, que tienen un emisor político, pero también hay otros géneros que son los que tienen un efecto político posible. Por ejemplo, los blogs, los statements, los enunciados de actores sociales, ¿no? El periódico, incluso también el periódico puede llegar a ser, los medios comunicativos, ¿no? ¿Por qué la cadena Fox apoya tanto a Trump? ¿No? Ahí tenemos posibles efectos políticos en todas las noticias que presenta el canal de Fox. Aquí tenemos, por ejemplo, YouTube, Facebook, Twitter. O sea, no todos los Twitter son políticos, pero algunos pueden tener efectos políticos posibles, ¿no? Aquí tenemos incluso los programas de televisión que veíamos hace rato, y etcétera, ¿no? Porque estas clasificaciones no son cerradas y como decía alguien, como decía Francisco, pueden ser topologías. Por lo que yo he leído en Fairclough, se puede entender que los géneros discursivos, órdenes del discurso, son partes de otros órdenes sociales que pueden o no ser parte de un discurso. Que pueden, ¿no? Ay, no entiendo. Ay, ¿podrías elaborar más? No. Hola, Sí, Carlos. sí. Quería decir que sí, quedó muy mal, muy mal redactado el párrafo ese, pero que él entiende los discursos como prácticas sociales, pero especifica que son prácticas sociales como discursivas, que son una forma de práctica social, como lo son, por ejemplo, la conversación, o eso también es un discurso. Entonces sería un juicio en en toda su composición de invitar o no invitar gente, del papeleo, y los roles que se cumplen son como una práctica social convencional. Sí. Y exigen discursos, formas discursivas específicas. Sí. Entonces, igualmente los discursos tienen géneros convencionales y es como una práctica social dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra. Así es, sí, estoy de acuerdo que son formas ratificadas de comunicarse los unos con los otros, ¿no? Nosotros entendemos un discurso político porque le atribuimos ciertas características que no le atribuimos, por ejemplo, a un discurso literario o a un discurso epidíctico, ¿no? O a una presentación de un libro. Sí, son formas socialmente ratificadas de conversar y de hablar de decisiones. ¿Alguien más quiere hablar? Yo me imagino, perdón, me imagino situaciones como las de la CEPAL o CEPAC, que se juntaron los países latinoamericanos aquí en México recientemente, que tienen momentos de discursos muy políticos, pero también hay espacios como de discursos más casuales, y todo forma parte de la misma práctica social. Exacto, estamos entendiendo todo esto como el quehacer político, ¿no? Y eso era un poco a lo que quiero llegar al final. ¿Qué entendemos por hacer política, por hablar como un político? ¿Alguien más quería hablar? ¿No? Ok. Me quedan 10 minutos. Tenía otro video, pero no sé si alcance ya.
Digo, tampoco te vamos a hacer clases con ellos. Bueno, sí alcanza, sí alcanza, sí alcanza. Vamos a hacer análisis de un discurso con las categorías que hemos visto a lo largo de esta sesión para terminar. Y es igual de la serie House of Cards, es igual de este señor que acabamos de ver. Y vamos a ver cuáles son algo relacionado con el ethos, con el pathos, con el logos. Quiero que me digan sobre el género, qué género está utilizando o cuál es el predominante, si es el deliberativo, el judicial, el político, en qué condiciones de producción se encuentra, cómo es su front stage y cómo es su backstage, porque ya vemos que él puede romper la cuarta pared, entonces en este caso sí podemos ver este cambio, quiénes son sus destinatarios, y si podemos hablar de los efectos que produce su discurso, ¿va? No tienen que hacer todo. Si uno hace se enfoca en el número 1, si otro se enfoca en el número 2, así vamos a acabar mucho más rápido. A ver, cómo lo comparto? Ahí está. Do you solemnly swear and affirm that the testimony you are about to give is the truth, the whole truth, and nothing but the truth? I do. Let the record reflect that the witness has answered in the affirmative. Mr. President, I want to thank you for appearing, and I hope we get to clear some things up for the American people. Mr. President, the floor is yours. You can take as long or as short as you like. If you have any written statement, we will include it after, and it will be part of the record. Mr. President, you are recognized. Thank you, Mr. Chairman, and to the other members of this committee. I have agreed to appear before this committee today because I'm guilty. Guilty of having spent the last 30 years of my life here, in this Congress, in this House. Then as Vice President and now as President, trying to do the people's work. Now, this committee has accused me of a great number of things. You accuse me of pay to play, and so I accuse you of exactly the same. I also accuse you of playing politics only when it suits you. You're all being paid. You're all serving some master, each and every one of you, and you know I know that for a fact. You, for example, Congressman Romero, and your crusade to take me down. Is it for justice? For the good of the nation? Is the truth what you're really after? Or is it for some personal gain? Perhaps to try to fill the small hole in your soul that you sold off a long time ago. Mr. President! No, no, no. This is my opening statement, and I will give it in full. I am not done, ladies and gentlemen. Now, you accuse me of breaking the rules, and I tell you, I am playing by the rules. The very rules that you and I all agreed upon. The very rules that you and I all wrote together. So, yes, I'm guilty as hell, but then so are all of you. Yes, the system is corrupt, but you wanted a guardian at the gate like me, and why? Because you know I will do whatever it takes. And you have all enjoyed it, been party to it, and benefited by it. Oh, don't deny it. You've loved it. You don't actually need me to stand for anything. You just need me to stand. To be the strong man, the man of action. My God, you're addicted to action and slogans. It doesn't matter what I say. It doesn't matter what I do, just as long as I'm doing something. You're happy to be along for the ride. And frankly, I don't blame you.
With all the foolishness and indecision in your lives, why not a man like me? I don't apologize. In the end, I don't care whether you love me or you hate me, just as long as I win. The deck is stacked. The rules are rigged. Welcome to the death of the Age of Reason. There is no right or wrong. Not anymore. There's only being in, and then being out. So I will not be party to this any longer. I will not wear the target for any of you anymore. You have all used me far long enough. So, the party's over, the ride's done. I respect the office too much to allow this to continue going on. That's why I am announcing to this committee and to the nation that as of 6 p.m. tomorrow evening, I shall resign the office of President of the United States. Order! And I will be happy to take any questions you may have. But my gut tells me that isn't really going to be necessary. Ok, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan? Y a ver. Voy a volver a lo que les pedí. Aquí. ¿Qué me pueden decir sobre el ethos, el pathos o el logos? Sobre cualquiera de estas tres, del triángulo retórico. ¿Cómo es él como orador? ¿Qué sentimientos despierta o qué argumentos esboza? Si es que esboza algún argumento, porque a lo mejor no esboza ningún argumento, solamente es patos. Ajá, ¿Berel? Ay. Bueno, pues digamos que bueno, la construcción del personaje o del orador, pues corresponde a una persona manipuladora. Pues sí, es un manipulador, pero profesional. Porque, claro, por un lado, pareciera que al principio quisiera como hacerse la víctima, como que, ay, sí, soy culpable casi, casi porque me he sacrificado por todos ustedes, bla, Muy bla, bien, bla. sí. Pero después va como abriéndose y va ahí desplegando pues pues yo no sé si se puede decir como cinismo o algo así, porque habla pues de muchas complicidades, de que pues sí, ahí el sistema es corrupto, pero todos lo son, o sea, no solo él, sino pues todos los ahí presentes, toda la gente que ha adquirido poder gracias a la representación de él, porque pues él es como la cara visible, quien cuida la puerta, dice él, ¿no? Entonces, Muy bien. pues yo creería que eso. Ahora, sí tiene unos argumentos muy bien pensados, porque digo, ahí pareciera que son como progresivos, ¿no? O sea, como que empieza de la victimización, pseudo, diría yo, como de, ay, bueno, sí, yo me he sacrificado, y después ya empieza a abrir, y ahí sí a mostrar, pues digamos, todo lo malo que él encarna, que representa como parte de un sistema que está dañado. Muy bien, excelente. En efecto, él les dice, ¿no? Yo solamente jugué por las reglas y si yo soy culpable, ustedes también son culpables. Entonces ahí hay a lo mejor un posible efecto, ¿no? También de si yo caigo, ustedes también van a caer y ustedes también van a salir manchados. Bien, sobre el género. ¿Qué género? Este es un poco más fácil. Deliberativo, judicial, político. ¿Y por qué? Pues es un juicio, ¿no? O sea, ahí lo están acusando a él,
o sea, claro, después ya le mete otros elementos de los otros géneros, cuando apela, por ejemplo, a todas estas cosas de que todos son iguales, todos le entraron ahí a la corrupción y esas cosas, pero de alguna manera él también se está defendiendo, o Así sea, es. y además está siendo acusado. Ujú, así es. Entonces, sí, digamos, principalmente es judicial. Después él le echa mano de otros recursos. Sí, muy bien, exacto. Casi todo judicial, quizá un poco político al final, porque al final renuncia como presidente, em, pero sí, es sobre todo judicial. Sobre condiciones de producción o sobre el front stage y backstage, o sobre los destinatarios. ¿Quién quiere participar? Bueno, esa parte a mí sí se me hace como más difícil, tal vez no la comprendí muy bien, pero según lo que entiendo, pues tiene una audiencia bien amplia, no solamente son los que están ahí en la sala, los que lo acusan y bueno, y el público, sino que me imagino que lo debe estar viendo toda la nación, ¿no? Sí. Porque pues sí es un juicio público, entonces no sé si eso es el front stage. Front stage es cómo se presenta él ante el público, justamente. Y el backstage es cómo se presenta eh, atrás del telón. Es decir, cómo se presenta con nosotros, ¿no? Que somos los televidentes, que él dice solamente, ustedes no quieren, ustedes no saben si me quieren o no, pero necesitan un hombre fuerte que tome decisiones por ustedes en sus vidas. Ese sería un Mm, poco el backstage, lo que nunca vemos nosotros de un político, ¿no? Nunca no nos podemos meter tanto a saber cómo es la vida de, por ejemplo, de Anaya o de López Obrador, ¿no? Cómo claro. actúan ellos, cómo hablan ellos. Y en Sí, ese sentido, digamos, ahí en el video cuando él rompe la cuarta pared, cuando empieza, pues sí, a mostrarse como es, eso sería el backstage, o sea, lo que sí, hay dentro de él. sí, exactamente. Ah, ya, Ese es el front stage es lo como conocemos nosotros a los políticos. ya. Su apariencia Sí, exacto, sí, lo que cómo se muestran. presentan en el público, Eh, exactamente. Cómo crean un personaje y mm, nos cuentan una historia con ese personaje. ok. Bueno, voy a ir terminando con qué significa hacer política. Dice Woda que depende del contexto, de las tradiciones nacionales y los sistemas políticos. Seguir el hábitus de los políticos, ¿no? Este hábitus es un concepto de Bourdieu, que es como cómo se relacionan, cómo hablan, cómo visten, cómo se representan y cómo encarnar todas estas características en un orador político. Y estas características pueden ser organizacionales y estructurales. Creer en la presentación de uno mismo, en su máscara. Esto ya un poquito cercano a Charadó, ¿no? Que el discurso político son las máscaras del poder. Son ingredientes esenciales para la puesta en escena del quehacer político. Eh, por eso, los políticos deben actuar y hablar de un modo confiable y conforme a las expectativas de la audiencia, decir lo que se espera oír en sus discursos. Y finalmente, seguir el ejemplo de su comunidad de práctica en la forma de vestirse, de presentarse, de hablar y poder satisfacer las expectativas de lo que se espera de una entrevista, de un informe presidencial, de una iniciativa. En teoría, o bueno, a grandes rasgos, una conclusión sería que hacer política es hacer política, aunque suene redundante, ¿no? Hacer política es representarse a sí mismo como un político, hablar como un político con ciertas fórmulas, con ciertas características que se esperan de la sociedad en la que se desenvuelve el político. Y yo con eso termino. Aquí está mi bibliografía. Alguien preguntaba sobre la bibliografía y muchas gracias. Esto sería toda mi intervención. Sí, Melanie. Ay, no, perdón. Hace rato, perdón.
Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Creo que ha sido una excelente entrada panorámica, porque logras abrir como la riqueza y la complejidad justamente de hablar de discurso político. Y efectivamente, de discurso político en medio de muchas tradiciones, cada una con sus clasificaciones, y donde la política es distinta, ¿no? Porque no es lo mismo la política aquí que en Cuba, por ejemplo, donde los sistemas son distintos, Sí. los mismos sistemas políticos. Pues no sé si alguien más quiera, yo había levantado la manita nada más para decir que por eso son tan efectivas cuando hacen públicas las llamadas privadas de los políticos, ¿no? Porque es una forma de mostrar el backstage, digamos, y bueno, la llamada es un boom si el que se presenta como, no sé, muy buen cristiano está pidiendo una prostituta, ya sabemos, ¿no? O sea, se trata de tumbar la imagen política del político a construir. Lo quería nada más hace rato por lo que decía Beren. Pues bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda, comentario, pregunta. Creo que, si Luis nos da permiso, quizá la diapositiva de tu bibliografía la podemos subir en la página. Ok, sí, claro. O mandársela a los asistentes, no sé, hay esas dos opciones también. Sí, como ustedes gusten. Podemos mandársela a los asistentes. Sí, le pueden enviar más fácil porque ahorita yo estoy en mi celular y la verdad se me complica poder bajarla. Claro, claro. Sí, sería ideal, gracias. Sí, la podemos hacer llegar entonces por medio de un correo, como cierre con esta sesión. Y ya, pues, no sé si no hay comentarios o preguntas. Yo nada más para poner el desorden. Sí, a mí me gustó la presentación, perdón. Se usó muy, muy didáctica, bien argumentada, ahora sí, bien estructurada. Los ejemplos fueron muy padres, la verdad. Te llevan de la mano y por eso se me hace muy bueno. Felicidades. Muchas gracias, Miguel Ángel. Yo nada más quería preguntarte, Luis, ¿tú qué piensas de esta, sí, en cuanto nos digan si podemos, o sea, ¿dónde va a quedar el video? En el canal de la página del posgrado, les avisamos para que puedan ahí consultar, claro. Yo nada más quería preguntarte, Luis, ¿tú qué piensas? Porque hay una discusión fuerte con respecto a que si discurso político es una etiqueta que nos hemos inventado, y que puede tener una lectura abierta y una cerrada, ¿no? La cerrada es cuando solo hace referencia al discurso de quienes forman parte de la institución política oficial. Sí. Pero, digamos, o sea, no sé, cuando la mamá de una víctima de feminicidio sale de la fiscalía y da ahí un banquetazo, hay una dimensión política en su discurso, ¿no? Entonces, nada más quería preguntarte, ¿tú qué piensas con respecto a las ventajas o deficiencias que nuestras propias clasificaciones dejan con respecto a eso, ¿no? Esa inquietud que queda de, entonces lo que no dicen los que sí son políticos por así como dentro del sistema, entonces no es discurso político. Sí, bueno, pues antes, justamente antes yo solamente consideraba el discurso político los discursos que emiten los presidentes, los diputados y eso, ¿no? Pero a mí me resultó revelador la clasificación que les puse de Filardo Lamas, que dice, ok, sí están todos los discursos políticos dichos por políticos, pero también hay los discursos políticos más bien los discursos que tienen posibles efectos políticos, ¿no? Y aquí entran todos los twitters o los discursos de protestas, como el que tú mencionas, y yo creo que sí, esos discursos, esta clasificación me pareció muy esclarecedora y que nos permite ver como toda esta otra parte de la realidad social y que sí se está obviando, por ejemplo, en la clasificación de Wodak. Y ahí te iba a decir algo más. Ay, se me fue. Se me fue lo que te iba a decir. Efectos políticos. Sí, esto nos ayuda como a considerar y sobre todo que estos efectos posibles pues ya quedan más no son discursos así nada más instaurados, ¿no? O prestigiosos, sino que son discursos que se mueven y que también quedan en los receptores, ¿no?
desentrañar, o más bien descubrir el sentido político de estos discursos para influir en la sociedad. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. ¿Puedes hacer una pregunta? Sí. ¿Qué tan viable ves en algún momento como actor que estás en algún debate y tú dices que uno pudiera en algún momento esperar y acabar el político y cuestionaras esto, pero con este tipo de argumentación? Porque muchas veces creo que si le demostraras o argumentaras en plena sesión ante un político que está moviendo solo los afectos y no está cayendo en lo correcto porque lo he visto en la televisión y sabe, aterriza, y entonces se salen por la tangente, entonces si aterriza. Sí. ¿Hay algún instrumento, alguna herramienta que permita dirigir esta desviación a aterrizar el discurso? ¿Sí fui claro? ¿Sí fui claro? ¿Sí fui claro? ¿Quieres decir como si fueras un político tú? No, yo soy un actor, yo estoy en una conferencia y escucho algo, y digo, a ver, no, eso no es así. Entonces lo cuestiono y lo articulo a partir de lo que aprendí contigo. Me parece que en este momento todas estas cosas, no es que, no, a ver, no te salgas. Esto dice la teoría, en la teoría práctica de la política dice esto, se está saliendo. Sí. Entonces en ese momento se sale por la tangente, entonces ahí vuelve a retomar esta parte, si a ver, ahí estás de nuevo cayendo una parte de una falacia. Sí. ¿Qué tan viable lo ves políticamente hacerlo? No es tan viable porque sí, le puedes decir que está cayendo una falacia, pero también tienes que explicar la falacia, ¿no? Y el esfuerzo cognitivo de desentrañar la falacia y además explicarle que está cometiendo una falacia es bastante desgastante en el momento, ¿no? En el momento así de la comunicación cara a cara. A lo mejor ya después sí puedes decir, ¿no? En este discurso se utilizan tales falacias y ya más bien hacer un análisis del discurso, o este discurso está más enfocado en despertar las emociones que en realidad esbozar argumentos lógicos contundentes. Okay. Siempre sería después. Es lo malo del análisis del discurso. Okay, te agradezco. Bueno, pues muchas gracias y sobre todo a todos por los 12, casi 15 minutitos más. Pues como ya les dijimos, nuestra siguiente sesión sería el 21 de octubre, perdón, jueves 21 de octubre, para hablar del discurso legislativo. Y todavía está por confirmarse la ponente, pero en cuanto esté la información confirmada, la haremos pública y seguramente les llegará. Entonces, pues muchas gracias a todos, muchas gracias, Luis. Y pues, que estén muy bien, que pasen un bonito mes. Y ya saben que pues, el espacio sigue abierto. Gracias, Verey, por los aplausos. Ya luego tocará de regreso y ya ver el Francisco. Ellos van a presentar hacia el final de este semestre. Qué susto, pero muchas gracias. Igual no, yo he aprendido bastante, siempre. Muchísimas gracias. No, de qué. Pues cuídense mucho. Buenas tardes a todos. Buenas noches.